Buenas tardes, he comenzado la grabación. Lo primero comentaros que si alguna persona no quiere salir o que no se le vea su cara, lo que tiene que hacer es simplemente parar el vídeo, para que no se le vea. Porque alguna persona, bueno, pues no prefiere que no se le vea desde su casa o como este vídeo lo vamos a colgar en YouTube para que no tenga esa problemática. Quiero darle la bienvenida a Emilia Barroy y a la doctora Rocío Aranda, que esta tarde nos van a dar este taller sobre los cuidados en el domicilio, tan sumamente necesarios en los tiempos de COVID, ¿no? En donde las visitas a las unidades multidisciplinares se han tenido que ver reducidas por la seguridad de los pacientes, pero bueno, como sabéis, esta enfermedad sigue muchas veces su curso, sigue evolucionando y es importante que estemos formados sobre los síntomas que pueden aparecer y que son de mayor gravedad. En una primera parte va a ser la doctora Emilia Barroz, que para las personas que no le conocéis, ella es la neumóloga del Hospital Virgen de Rocío, de la unidad de ELA, una persona súper comprometida con la ELA y con la asociación, y la verdad que en todo lo que le proponemos siempre está aquí y siempre nos ayuda. Y la doctora Rocío Aranda, que va a hablar sobre un tema que muchas veces es difícil de tratar, pero ella lo hace con muchísima sensibilidad y cercanía, y son los cuidados del paciente cuando ya es muy difícil que pueda acudir al hospital debido a sus niveles de dependencia, y cómo puede mejorar nuestra calidad de vida en esa etapa de la enfermedad, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy dando entrada a las personas, voy a seguir dando a medida que puedo también porque se me quedan en cola. Deciros que tenéis un chat en donde podéis ir escribiendo las preguntas que tenéis a medida que os surjan, pero para dejar primero hablar a las ponentes, si os parece, primero habla la doctora Emilia Barroz, hacemos un turno de preguntas y después habla la doctora Rocío Aranda y hacemos otro turno de preguntas, ¿vale? Tengo que silenciar a todo el mundo porque si no se escucha muchísimo ruido de fondo, pero luego pues me levantáis la mano en el chat y daré el turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias y Emilia, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a vosotros. Sabes que siempre me encanta reunirnos, siempre los diálogos son muy enriquecedores. Y bueno, yo solo espero que sirva y que los que estén en esta tarde tan lluviosa puedan disfrutar o puedan al menos poder compartir alguna de sus preocupaciones y podamos aclarar algunas cosas. No sé si veis bien al final la diapositiva, yo lo estoy viendo muy pequeñito, pero si la veis, pues seguimos adelante porque si no puede ser peor. Bien, en esta tarde y además con Rocío, que trabajamos muy estrechamente, nos hacen un apoyo increíble en la unidad de Virgen del Rocío y ellos con cuidados paliativos en el Aljarafe, pues creo que las dos charlas pueden ser muy complementarias y podamos aclarar muchas cosas, porque realmente vamos a hablar de las fases más avanzadas en la ELA. A mí lo que me gustaría, a ver, como no pase ya, me muero, ¿eh? Ahora, bueno. Sí. Un poco el guión o por lo que me comentaba Patricia puede tener más interés para todos los que estáis esta tarde aquí, pues por una parte los cuidados respiratorios en la ELA, que ya lo hemos hablado otras veces y que realmente haremos un repaso bastante rápido. El problema de las secreciones y de la sialorrea, que son dos problemas muy complementarios, o sea que los dos se potencian entre ellos para mal. Empezarla, y un tema muy candente y que realmente es muy importante en esta enfermedad. ¿Cuándo plantear la traqueotomía y cuáles son sus ventajas, inconvenientes? Realmente en qué consiste. Ahí sí que estaré encantada de las preguntas. Es un tema que se puede profundizar mucho. Bueno, según el interés que tengáis, pues podemos profundizar un poco más. Y luego, bueno, una pincelada que yo sé que todo el mundo, mucha gente está muy preocupada, lógicamente, por cómo van las consultas ahora en esta época de pandemia tan extraña que estamos viviendo
y cómo nos organizamos y cómo la preocupación de muchas personas por si no van a estar lo suficientemente bien atendidas o qué es lo que hacemos, pues a ver si podemos aclarar algunas ideas. Bien, la ELA sabéis perfectamente que va afectando a muchas esferas del organismo, tanto en afectación física, motora, como cognitiva. Pero lo que nos va a traer más esta tarde, lo que vamos a tratar, es sobre todo la afectación respiratoria, la disfagia y la sialorrea. Son tres afectaciones que entre ellas están muy interrelacionadas, se pueden confundir muchas veces los síntomas, pero también el tratamiento debe ir dirigido a varias cosas a la vez para que realmente sea efectivo. Debido a que afecta la enfermedad a tantísimas esferas, pues lógicamente todos conocéis bien la necesidad de la aproximación multidisciplinar y de las unidades que afortunadamente cada vez hay más ya en Andalucía. Yo creo que ya prácticamente todas las provincias están intentando tener una unidad multidisciplinar funcionando en espacio único y en cita única y que reúna a todos estos profesionales de la medicina, neurólogos, rehabilitadores, endocrino y el centro esencial que es la enfermera gestora de casos. Creo que es el punto clave para que los pacientes sepan que tienen una sola puerta de entrada, un solo teléfono y eso les da esa tranquilidad para tener siempre un punto de referencia que les da respuesta y los une a todo el resto del equipo. Bien, a ver, tarda lo suyo. Como todos vosotros sabréis bien, casi desde el principio del diagnóstico y que os ponen en contacto con una unidad multidisciplinar, por nuestra parte es muy importante hacer una evaluación respiratoria. No son pruebas muy sofisticadas ni complejas, sin embargo nos dan muchísima información y sobre todo nos permiten ir teniendo un punto de referencia para que a lo largo de la evolución vayamos viendo si hay un empeoramiento, si hay una crisis, si hay una infección, etcétera. Con lo cual podemos ir tomando las medidas de una forma mucho más adecuada. El punto de los principales puntos desde el inicio que vemos a los pacientes es prevenir y tratar las infecciones. ¿Por qué las infecciones? Pues porque en la ELA, al haber una debilidad muscular, se van acumulando más las secreciones. Todos producimos secreciones, pero las vamos eliminando sin siquiera darnos cuenta. Por eso es tan importante la diferencia entre el comportamiento cuando ha habido tabaquismo o no es muy grande, porque el tabaco por definición produce una irritabilidad bronquial y produce secreciones. Con lo cual enseguida se nota muchísimo más la debilidad muscular porque el paciente retiene más secreciones. Y por lo tanto ya estaréis hartos los que nos conocéis o los que habéis estado en otras charlas de escucharnos a los neumólogos la enorme importancia que tiene la tos. La tos es el gran aliado para defenderse de las secreciones, de las infecciones y es lo que mejor hay que tratar. Ahora veremos un poco. ¿Y por qué está tan relacionada la dificultad para comer, para tragar, con las infecciones respiratorias? Bueno, porque es que al mismo tiempo que empieza a haber debilidad muscular del diafragma o de los músculos que nos ayudan a toser, es muy frecuente, sobre todo en la ELA que llamamos de tipo vulvar, que afecta sobre todo a los músculos de la cara y de tragar, que al no proteger bien la vía respiratoria, pequeñas, a veces micropartículas de la comida pasan a las vías respiratorias. Eso produce una irritabilidad, aparte de cuando hay unos atragantamientos que realmente se pasa muy mal, pero muchísimas veces podemos ni darnos cuenta, pero hay pequeñas partículas de comida o de líquido que pasan a la vía respiratoria. Eso aumenta mucho las secreciones. Me decía siempre un paciente, ¿por qué cuando como tengo más secreciones? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque irrita a los bronquios ese líquido o ese ácido del estómago y entonces se producen mucho más secreciones y se pasa mucho peor. Y eso se relaciona también con lo que llamamos la sialorrea, ese aumento de la salivación que en algunos pacientes es muy, muy dramática, muy molesta e incluso estéticamente les impide
muchas veces tener una relación normal porque la saliva sale de la boca y es en gran cantidad, y eso también produce una irritabilidad de toda la vía respiratoria y esa sensación permanente de velo en la garganta. De ahí que la dificultad para tragar, la debilidad de los músculos respiratorios y ese aumento de salivación, que no es tanto porque se produzca más, sino porque no se va tragando de una forma natural, pues los tres factores hacen que las dificultades con las secreciones y con la saliva sean muy superiores. De ahí que en cuanto hay esa dificultad para tragar, planteamos bastante pronto en la evolución la realización de una gastrostomía para poder alimentarse por una sonda que va directamente al estómago. La ventaja de la gastrostomía es que puede el paciente, si quiere, seguir comiendo lo que mejor puede tragar, que son las cosas pastosas, pero no necesita hacer la alimentación, lo que decimos siempre, no es lo mismo comer que nutrirse, ¿vale? Por tanto, como he dicho ahora, la debilidad muscular afecta a las defensas de la tos, pero la sialorrea y las microaspiraciones aumentan mucho esa sensación y muchos pacientes se quejan de una permanente sensación de como un velo en la garganta. ¿Cómo podemos tratar eso? Es una de las cosas que más nos interesan y que más estamos luchando por mejorar, porque realmente durante muchos años quizá no se le ha dado la importancia de lo que es tan molesto para el paciente. En cuanto a la tos, siempre hemos insistido en que la tos tenemos que tener muy presente que tiene tres fases, porque todos pensamos en la tos como el hecho de lo que se ve, ¿no? El toser, que es el echar el aire para afuera. Pero la tos nunca puede ser eficaz si no hacemos una fase de llenado previa muy importante. Por eso, para que la tos sea efectiva, es tan importante llenar antes los pulmones muy ampliamente como luego el aguantar un momentito y luego el echarlo, ¿vale? O sea que la tos no echará secreciones, todos los gérmenes que ahí nos limpiamos, etcétera, si antes no hemos hecho una gran insuflación. Por eso el tosedor, que muchos de vosotros lo tendréis en casa o lo conocéis, tiene las dos funciones. Primero, mete mucho aire hacia los pulmones, hay una pequeña parada y luego hace aspira el aire de los pulmones y eso hace que realmente sea mucho más efectivo. El tosedor utilizado con presiones pequeñitas puede ayudar mucho a esa sensación de velo, que no son tanto secreciones que vienen de los bronquios como esa mezcla de pequeños residuos alrededor de la garganta y la saliva. Por lo tanto, el tosedor tiene también más funciones. Es muy importante que si a alguien le prescriben un tosedor, siempre tengáis un buen fisioterapeuta o un buen enfermero especializado que os explique bien para qué se puede utilizar y cómo, porque si no realmente se le pierde muchísima utilidad. Y sin embargo se puede usar y dar muchísimo confort y muchísima ayuda, desde luego, para mejorar toda la función respiratoria y, por tanto, mejorar la calidad de vida. El resumen de esas medidas es lo que acabamos de decir. Y el otro punto clave, ya pasaríamos a cuando el paciente, la debilidad muscular está comprometiendo no solamente a la tos o a la capacidad de mover las secreciones, sino ya está comprometiendo a lo que llamamos la ventilación, o sea, ya está alterando la respiración del paciente. ¿En qué se nota generalmente? Lo primero que se empieza a notar, en general, en la ELA, es una dificultad para acostarse, para ponerse plano, en decúbito, tumbado en la cama. Hay que levantar la cama. ¿Por qué? Porque el diafragma, al acostarse, pierde capacidad, pierde más fuerza cuando está débil, el abdomen, la barriga, que empuja hacia arriba y hace que ya los pulmones no puedan llenarse adecuadamente. Por lo tanto, en cuanto se detecte que un paciente empieza a levantar la cama, a incorporar el tronco y la cabeza, ya hay que pensar que ese diafragma está pudiendo empezar a tener problemas.
Los otros síntomas más evidentes, también muy claros, son la sensación de falta de aire al hacer la actividad habitual que venía haciendo, le falta más el aire. Y luego hay un síntoma muy claro de que durante la noche no se está respirando adecuadamente, que es que por la mañana se levanta uno como muy torpe, muy con dolor de cabeza. Eso mucha gente dice, bueno, a mí nos pasa a todos. Es verdad, nos pasa a todos algunos días. Pero es muy típico levantarse por la mañana con un dolor de cabeza que luego se va despejando. Y es porque durante la noche se ha acumulado el carbónico, un tóxico, que al despertarse y empezar a respirar mejor, se va limpiando, con lo cual durante el día uno se va despejando. Pero sí es un síntoma también muy típico de que hay alteraciones durante la noche, el tener mucho sueño durante el día. ¿De acuerdo? En cuanto empiezan estos síntomas, ya está indicado iniciar la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es muy eficaz, es de uso muy sencillo y realmente tenemos aparatos desde muy simples, que son casi como un despertador de cabecera, hasta los más sofisticados dependiendo de la dependencia que un paciente tiene de un respirador. Lógicamente, al principio, con muy poco ayuda por parte de un aparato a través de esta mascarilla que puede coger solo nariz o nariz y boca, es suficiente, pero a medida que los músculos se van debilitando, cada vez necesita que el aparato sustituya de una forma más efectiva toda la función respiratoria. Por tanto, entonces ya ponemos aparatos, uno, que tengan alarmas, dos, muy importante, que tengan batería, porque ya cuando un paciente es muy dependiente del respirador, lógicamente si se va la luz no puede estar sin él. Y por tanto ya pasamos a estos aparatos que la función viene a ser la misma, pero tienen otro tipo de prestaciones que los hace mucho más útiles, mucho más sofisticados. Estos aparatos tienen la ventaja que al tener batería y poder ponerle además otra externa que dura mucho más tiempo, se pueden poner en la silla de ruedas y se puede salir a la calle con toda tranquilidad con estos dispositivos. ¿Vale? El momento en que empieza la dificultad respiratoria es un momento clave para, como ahora veremos y como luego seguirá Rocío, para empezar a plantearse qué es lo que quiere el paciente para el futuro, qué tipo de tratamiento y hasta dónde quiere llegar. Porque realmente la ventilación no invasiva es muy eficaz, como he dicho, en las fases primeras, pero ya llega un momento que no sería suficiente. En ese sentido, podemos diferenciar muy bien los dos tipos de ELA que todos conocéis bien. Hay una que se llama clásica, pero tampoco es algo más frecuente que la otra, pero que empieza pues con una dificultad para andar, para mover los brazos, etc. Pero en general tarda un poco más en afectar a la respiración y en afectar a la capacidad para tragar y para hablar. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta en la ELA que llamamos vulvar, que es cuando, y desde casi el inicio, lo primero que se nota es dificultad para hablar, para comer y esa gran dificultad para toser y para poder hacer fisioterapia respiratoria incluso, porque todos los músculos de la cara, de la boca, tienen dificultad para funcionar, con lo cual no se pueden hacer las pruebas funcionales, la comunicación con el paciente es más difícil y por tanto en el caso de la ELA vulvar debemos ser muy, muy exquisitos y lo antes posible plantear primero la gastrostomía, precisamente para que el paciente se pueda alimentar y haya menos complicaciones de aspiraciones de alimento hacia la vía aérea. Y el otro tema es que a veces con estos pacientes, por la misma dificultad de comunicación, es más difícil el poder ir tomando decisiones, ¿vale? Porque también la evolución es un poco más rápida. Eso es importante, como seguro que luego también comenta Rocío, porque de la comunicación con el paciente, de nuestra capacidad para ir planteando las cosas en el tiempo adecuado y según el paciente vaya necesitando, derivará la mayor tranquilidad para él y para toda la familia y los cuidadores, como seguro que sabéis perfectamente.
Por tanto, a partir de que un paciente empieza a ser bastante dependiente de la ventilación, eso significa que no solamente tiene que usar la ventilación no invasiva para poder dormir por la noche, sino que ya la va necesitando durante el día, más horas, ya es el momento de empezar a plantear esas decisiones vitales. Y también es el momento en que el grupo, los equipos de cuidados paliativos empiezan a trabajar conjuntamente con nosotros, o por lo menos eso es lo deseable en todos los sitios que sea posible, para empezar a pensar en que el paciente, primero, no tenga que trasladarse tanto al hospital. Normalmente en ese momento ya la capacidad de andar está muy alterada, ya tiene que arrastrar ese aparato de ventilación, muchas veces está ya con una gastrostomía y una alimentación a través de la sonda, y por tanto en ese momento lo que es el seguimiento domiciliario con un equipo competente y bien preparado para poder ir trabajando con el equipo del hospital e ir planteando qué va a querer el paciente a medida que es más dependiente del respirador, ya hablamos de plantear sí o no traqueotomía, ese momento quizá es el clave, es el momento de empezar a plantear la planificación correcta de las decisiones, de las voluntades vitales. ¿Por qué? Pues lógicamente, como aquí digo, ya el resto de equipo quizá, bueno, primaria es importantísima en ese momento, pero en este momento es cuando debemos trabajar muy conjuntamente y sobre todo, como todos conoceréis bien, para evitar tener que ir a urgencias de una forma imprevista o para evitar que en una complicación alguien tome decisiones por el paciente. Es decir, que si un paciente entra en urgencias con una complicación seria, que no lo intube alguien y pase a la UCI o se haga una traqueotomía sin que el paciente pueda haber decidido. Si hacemos bien las cosas en todo este tiempo, intentaremos evitar que ocurran estos imprevistos. Por tanto, para resumir un poco cuáles son las indicaciones de plantear, de que ya en todo caso llegaría el momento de plantearse traqueotomía sí o traqueotomía no, es sobre todo si ya no se tolera la ventilación no invasiva o cuando se depende prácticamente todo el día de la ventilación no invasiva. No se pueden prácticamente quitar la mascarilla. Ya en ese momento debemos tener muy claro desde bastante tiempo antes si el paciente, los cuidadores, tienen muy claro en qué consiste la traqueotomía y han decidido si quieren pasar a hacerla o no. ¿De acuerdo? Siempre que se plantee hacer la traqueotomía, debemos tener estas condiciones básicas. Que se haya aceptado expresamente por parte del paciente, no es un tratamiento que se dé por hecho. ¿Por qué? Porque la enfermedad no la paramos. La esclerosis lateral amiotrófica seguirá adelante en una parálisis progresiva que llega a ser absolutamente completa. Y la decisión de, yo no diría tanto de si uno quiere traqueotomía o muchas veces, como se ha dicho, la forma de cómo quiere terminar, sino yo diría cómo quiero vivir el tiempo que me quede de vida, ¿no? Y si uno no quiere vivir enganchado a una máquina a través de un agujero en la tráquea, pues está en todo su derecho de decirlo y es una medida muy lógica y en la cual es muy importante, ahí sí que tanto el equipo de la unidad como el equipo de cuidados paliativos tiene un papel principal, que es evitar el sufrimiento y jamás dejar que el paciente pueda sufrir de asfixia o de otras complicaciones muy desagradables. Por tanto, si un paciente decide hacerse la traqueotomía, pues bien, tiene algunas ventajas, porque cuando tú conectas un respirador al traqueostoma no hay fuga de aire, por lo tanto la ventilación es muy eficaz. Pero también es verdad que se producen más infecciones, hay crisis de tos muy importantes, sobre todo al inicio, porque lógicamente es un cuerpo extraño que está todo el rato irritando la tráquea. La traqueotomía se hace en el hospital, es un ingreso que se hace
bajo anestesia general. Normalmente lo hacemos en cuidados intensivos o bien los otorrinos, y a los pocos días normalmente el paciente puede volver al domicilio. Sí que se pueden producir episodios de alguna hemorragia o de infecciones, o la otra cosa, aunque muchos pacientes, la mayoría, cuando llegan a la traqueotomía ya no tienen casi capacidad de hablar, pero sí que es verdad que al pasar la cánula está por debajo de la vía de las cuerdas vocales, pues ya se pierde la capacidad para poder hablar. Es verdad que además la traqueotomía supone una carga en el domicilio importante. Hay que tener una serie de, bueno, aparte de conocer las cánulas, pero hay que tener una serie de artilugios de poder aspirar secreciones, ahora lo veremos. En algunos pacientes que se hace la traqueotomía, pero todavía tienen algún tiempo libre de respirador, se puede conservar la capacidad de hablar en los ratos que no tiene el respirador puesto, tapando el traqueostoma, como aquí podéis ver, ¿vale? Cada 3 meses se hace un cambio de la cánula, hay que venir al hospital. Normalmente hacemos una sesión de fisioterapia respiratoria profunda. Justo antes se hace el cambio y se hace otro después, porque normalmente el momento del cambio de la cánula siempre produce mucha irritabilidad, puede a veces haber un poquito de sangrado, etcétera, con lo cual lo hacemos bajo una situación muy controlada, en algunos casos incluso con un ingreso de 24 horas para poder controlar todas las posibles alteraciones. Y ya voy terminando. Evidentemente, cuando un paciente se va con un respirador a casa a través de la traqueotomía, pues hay que tener un listado muy claro, los humidificadores, cuando depende del respirador, un segundo respirador para que aparte de la batería no haya problema por si se va la luz o uno se estropea. Hay que tener los resucitadores manuales, el AMBU, que es ese pequeñito, aspiradores, que puede ser también uno portátil para llevar en la silla de ruedas, etcétera, etcétera. O sea, ya es una infraestructura importante y realmente el cuidador los cuidadores tienen una carga de trabajo considerable. Este es el tríptico que tenéis, que se hizo en la asociación ELA, me parece muy útil, pone atención a muchas cosas que a lo mejor uno inicialmente no se le ocurre, pero que da algunas indicaciones muy útiles y que a mí me parece un trabajo muy bien hecho. Y bueno, ahora ya creo que me he extendido un poquito, pero pasamos a hablar de lo que son realmente las planificaciones vitales, en lo que el equipo de cuidados paliativos tiene tantísima experiencia y que ya tocará y que espero que luego en la parte de preguntas podamos comentar. Y finalmente, solo en esta pandemia, nosotros, por lo menos en nuestra unidad, y creo que la mayoría de unidades multidisciplinares están funcionando así, se hace una gran parte de consulta telefónica, pero siempre con la idea de que si no hay que venir presencialmente, se queda para un siguiente encuentro telefónico, pero esa consulta sobre todo es para que si el paciente tiene cualquier alteración, necesita de nosotros, entonces en esa semana misma es visto en la unidad. Por tanto, estamos haciendo una visita absolutamente mixta, que todo paciente que necesite apoyo presencial viene al hospital y se le trata exactamente igual que antes de la pandemia. Y esperamos poder seguir funcionando así y que sobre todo no os sintáis nunca desasistidos o no lo suficientemente bien tratados, como realmente en muchos sitios está ocurriendo, porque es que realmente nos han puesto en una situación muy, muy rara y muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, yo es lo que quería decir. Si quiere ahora Rocío. Muchas gracias, Emilia. Desde luego que yo creo que todas las personas entendemos la situación tan sumamente difícil que tenéis ahora mismo los profesionales sanitarios, ¿no? Que estáis abordando las otras patologías, pero el COVID es tremendo. Si te parece, antes de pasar a Rocío, te hago las preguntas específicas a ti, por lo menos las que han aparecido en el chat. Vale.
Nos comenta un paciente, dice, algunos compañeros comentan que su respirador tiene un modo distinto para la respiración nocturna, que cambia al acostarse y le produce un mayor bienestar y comodidad. Ujú. Sí, los respiradores, como os he dicho, había ahí los más sencillos, que tienen un modo de funcionar y punto, pero ya todos los demás, el azul, el Trilogy, que seguro que muchos conocéis, todos los que ya ponemos cuando un paciente tiene una dependencia un poco, incluso no solo de noche, sino de día, son respiradores que realmente son muy, muy efectivos y bastante sofisticados, en los cuales podemos programar 2 y hasta 3 configuraciones. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo estar respirando con la ayuda de un respirador durante el día, en el cual uno está despierto, activo y puede ser mucho más consciente de que tiene puesto el respirador, que durante la noche, en la cual vale la pena que, coincidiendo con el sueño, el aparato funcione con, digamos, con más eficacia, podríamos decir, con mayor potencia. Con lo cual, podemos poner una configuración para que durante el día el paciente esté bien, esté ventilado, pero de una forma quizá más cómoda para estar despierto, y durante la noche aumentar, por ejemplo, el volumen, aumentar las presiones, de forma que sea más efectiva la ventilación. Eso, cada paciente es un mundo. Hay otros que necesitarán otro tipo de... Pero sí que es verdad que se pueden poner más de una configuración. También hay pacientes que, por ejemplo, si coincide con una infección respiratoria o coincide con que ha tenido algún episodio de mayor debilidad, pues en esa fase necesitan una ventilación mayor y luego pueden volver a la previa. Y todo eso se puede hacer con distintas configuraciones del aparato. Vale. No sé cada cuánto es revisable la configuración o depende del paciente. No puedes estimar 3 meses la revisión de la configuración. La configuración en general hombre, es raro, salvo que haya alguna infección intercurrente o algún problema puntual. Por la evolución natural de la enfermedad sería raro. Nosotros vemos religiosamente cada 3 meses a los pacientes, 3, 4 meses máximo. Es raro que en menos tiempo haya un cambio muy evidente. Normalmente, cuando vamos revisando al paciente, ya vamos viendo si va necesitando o más horas de ventilación, o realmente cuando empieza a detectar, pues yo tengo cierta sensación de falta de aire en algunos momentos, y en ese momento ya es cuando vamos ajustando ese respirador. Otras veces lo ajustamos porque vemos que la saturación, por ejemplo, del paciente es más baja de lo que debería, y aunque él no haya notado esa dificultad o esa falta de aire, sabemos que ya necesita o más una ventilación mayor o más horas. Entonces ya vamos graduando en base a eso. Muy bien, ahora es una pregunta de Jorge Murillo, muchas personas lo conocerán porque es la persona que ha hecho la campaña de Huela Pop, muy activo en las redes. Dice: hola, buenas, soy Jorge Murillo, de 35 años y 5 años desde el diagnóstico. Llevo tracto desde hace un año. Como los motivos de la necesidad de tener que realizar la traqueostomía son muy variados en cuanto al tecnicismo o detalle concreto dentro de la generalidad de su insuficiencia respiratoria, dadas las muchas consultas que me hacen los compañeros, me gustaría saber si tienen constancia de en qué medida la traqueostomía se hace necesaria. Por ejemplo, por la caída de la epiglotis como consecuencia de su pérdida de tono, obstruyendo con ello el paso del aire. Muchos, pocos, la mayoría, en definitiva, si tiene algún tipo de clasificación en este sentido. Un poquito compleja la pregunta o... Sí, no sé, no sé exactamente. A ver, la caída de la epiglotis... Exactamente, es decir, creo que lo que viene a decir él se ha hecho la tráqueo, pero ¿qué hace que tengas que hacértela sí o sí? O sea, si tenéis, o es por diferentes motivos, cada uno es por un motivo distinto. Sí, a ver, lo que he hablado de la epiglotis viene a ser cuando os he separado los dos tipos de ELA un poco a grandes rasgos, que al final las dos se unen. Pero lo que os he dicho, hay la ELA que se presenta más periférica, ¿no? De dificultad para andar, etcétera, y luego hay esa ELA vulvar que empieza directamente con afectación de todos los músculos de la cara y de la deglución.
Y esa es precisamente la que produce muchas alteraciones de la dificultad para tragar y esa caída de la epiglotis que dice, porque no se controlan los músculos de toda la vía aérea superior, que es músculos muy sofisticados. Entonces, nosotros tenemos, cuando comes, la epiglotis protege la vía aérea, con lo cual no pasa la comida a la tráquea, porque si no, eso es lo que ocurre en la ELA vulvar. Y a eso se estaba refiriendo. Entonces, hay quien dice que simplemente por el hecho de no poder proteger bien la vía aérea y porque en la ELA vulvar es más difícil ayudar a echar las secreciones, ya sería una causa para hacer la traqueotomía. Yo creo que ahí hay mucho, cada paciente es un mundo, pero solo por esa causa, en general no tenemos que plantear la traqueotomía, porque hay métodos para ir tratando al paciente sin necesidad de llegar a la traqueotomía. De todas formas, en ese caso sí que es muy importante hablar pronto con el paciente, todo lo posible, siempre que sea posible, y ir comunicando qué es lo que querría. Porque sí que es verdad que en la ELA vulvar, que a eso se refiere yo creo el compañero, se adelanta la necesidad de traqueotomía. Sin embargo, en la otra ELA, en la ELA que es de presentación más periférica, normalmente llegaríamos a necesitar la traqueotomía no tanto por esas alteraciones de la vía aérea superior, sino porque ya los músculos generales dejan de funcionar. No sé si me explico, pero Yo creo que son ha quedado. causas distintas de llegar a la traqueotomía. Pepe Carvajal, que creo que es paciente, ¿no? Vuestro, decía, para usar el aparato que provee de oxígeno al pulmón, ¿no es necesario hacer una gasometría para saber la cantidad de oxígeno está escaso? A ver, nosotros ya afortunadamente hace años que gasometría como tal, el pinchazo que además duele y tiene complicaciones, intentamos hacer muy pocos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la saturación de oxígeno y tenemos el capnógrafo. Con esas dos medidas, antes solo teníamos la saturación, antes hablo de años ya, pero bueno, hay muchos sitios que todavía no lo utilizan. Solo había los pulsoxímetros que todos conocéis y que ya casi todo el mundo se compra en Amazon y por todos lados. Pero lo que nos faltaba era tener el CO2, ¿vale? la PCO2, que es el carbónico, el tóxico. Ahora teniendo el capnógrafo, que es como mide una medición a través de la piel del CO2, muy raramente necesitamos hacer gasometría y con eso nos guiamos perfectamente y con la clínica del paciente. Yo siempre que puedo evito la gasometría, desde luego. Vale. Juan Martín pregunta, dice, hola a todos, yo hago ejercicios de respiración 2 veces al día, de momento muy bien. No tengo prácticamente secreciones, pero cada día me cuesta más hacer el de aspirar. ¿Significa algo? Bueno, los músculos que se mueven con la inspiración, al inspirar, o cuando es expirando, son grupos complementarios pero distintos. Entonces, el compromiso de la tos, fíjate, depende en gran parte de los músculos de la expiración, que cogen incluso el abdomen, ¿no? Lo que nos está diciendo es que tiene dificultad para coger el aire y son los músculos inspiratorios, o sea, el diafragma, esencialmente. Bueno, lo que significa es que va necesitando hacer más tratamiento de expansión pulmonar, hacer los ejercicios de fisioterapia varias veces al día es muy, muy conveniente, pero posiblemente a medida que va costando más eso, se puede ir introduciendo, por ejemplo, el AMBU, que es una forma muy sencilla para poder aumentar la entrada de aire al pulmón, conseguir la misma expansión de los pulmones, que es lo que pretendemos, pero con ayuda externa. El siguiente paso ya sería o bien el respirador o el tosedor mecánico, ¿de acuerdo? Pero cuando empieza a haber una dificultad para meter bastante aire solo con los músculos propios, ya podríamos empezar a utilizar el AMBU, que ayuda a meter aire y lo puede hacer el propio paciente. Buenas, dice, ¿está relacionado el insomnio con la primera etapa de debilidad respiratoria? Creo que lo has explicado, pero... Bueno,
Eso que responda con insomnio o no depende mucho de las personas, pero efectivamente el sueño se hace de peor calidad. Generalmente al inicio de la debilidad respiratoria lo que se nota es lo que he comentado, lo de que el paciente no puede estar completamente tumbado porque tiene sensación de falta de aire, que mejora poniendo 2, 3 almohadas y así va aumentando. Hemos encontrado pacientes que llevaban tiempo prácticamente durmiendo en un sillón porque no se había detectado adecuadamente que ya estaban fallando esos músculos. Eso produce malestar y evidentemente produce insomnio. Pero claro, las causas que producen el insomnio en estas situaciones son tan variadas, desde la preocupación, la falta de aire, o sea que otros pacientes luego logran dormirse y lo que tienen es ese trastorno por la mañana porque no han ventilado bien y sin embargo aparentemente han dormido bien. O sea que depende, se puede presentar de muchas maneras. Vale, y ya las dos últimas preguntas para eso, los 45 minutos pasar a Rocío. Jorge Murillo pregunta de nuevo, el chico que tiene la tráqueo, ¿qué filtro humidificador es más adecuado? ¿No? Y luego dice, hay algunos con esponjas que me dan problemas porque en menos de un día se taponan, impidiendo el paso del aire y con las correspondientes pérdidas de suministros. Y luego, respecto a la primera pregunta, yo creo que eran las causas por las que se indica la tráqueo, pregunta si tenéis alguna estadística. Eso quizá, no sé, bueno, a lo mejor no es el momento para responderlo, pero si tuvieras algo de información se la paso a Jorge los próximos días, ¿no? Que se indica. Vale. Bien, los filtros que se llaman humectadores, que son esa esponjita que se pone sobre todo cuando la traqueotomía se salta a la nariz, que la nariz nos sirve para calentar y humidificar el aire. Al respirar directamente a través de la traqueotomía, el aire entra seco y frío y produce mucha irritación, sangrado incluso, produce más secreciones, etc. Entonces, esos filtros, me imagino que se refiere a estos, también se llaman nariz artificial, porque no es simplemente una esponjita que hace que se conserve, digamos, la humedad y el calor de la propia vía aérea. El problema es que cuando hay secreciones, esa esponja se llena de esas secreciones y evidentemente deja de hacer su función y además tiene más posibilidad de infecciones, etc. Con lo cual, solo hay esos tipos. Realmente lo que hay que hacer es cambiarlo más a menudo y en el caso de estar conectado a un respirador, lo que utilizamos son filtros que lo que hacen es defender de las infecciones. Pero ya no tenemos que poner eso porque se puede intercalar un calentador humidificador que ya calienta y humidifica el aire sin necesidad de esos humectadores. O sea que ya con el respirador puesto se utiliza de otra manera, pero sin el respirador sí es conveniente que la traqueotomía abierta utilice un tipo de humectador de esos. Pero tienen ese problema cuando hay secreciones. Vale, ya la última pregunta y luego si sobra tiempo os hago, ¿vale? Al final, dice, en una de las últimas diapositivas he leído algo de la toxina botulínica. ¿Qué ventajas o desventajas tiene en la ELA periférica? A ver, la toxina botulínica tiene una función clarísima en la sialorrea, ¿vale? Se utiliza infiltrando las glándulas salivares para que dejen de producir tanta saliva que tan molesta es para el paciente. Pero en la ELA periférica se utiliza bastante menos, pero bueno, nuestros rehabilitadores también lo utilizan a veces, pero se usa sobre todo en la ELA periférica que se comporta con mayor contractura, la más espástica, entonces sí que la toxina botulínica se utiliza. A ver, la debilidad de los músculos periféricos, como ha preguntado, se puede comportar de dos maneras. En algunos pacientes predomina la flacidez, o sea que el músculo no funciona, pero está flácido, y en otros pacientes es espástico. Realmente cuando hay espasticidad es muy molesto porque hay dolor también y además a veces es incluso más limitante, incluso que cuando solo hay debilidad. En esos casos se utilizan infiltración del músculo con toxina botulínica para disminuir esta espasticidad, aunque también hay fármacos
que son bastante efectivos y sí, tiene su papel en la ELA periférica y se usa con regularidad. Muy bien, si os parece le vamos a dar, hay algunas preguntas sueltas, pero le voy a dar el paso a Rocío Aranda porque si no nos vamos a comer la hora y media, ¿vale, Emi? Han quedado ahí algunas sueltas, pero yo creo que nos va a dar tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, como siempre, lo expones bastante claro y dirigido eso pues a los pacientes y a, como yo digo, a resolver las dudas pues dentro del tecnicismo lo más claro, ¿no? Y entendible pues para todo. Te vas a quedar hasta el final del taller, entonces si te parece te silencio, Emi, y luego si sobra tiempo seguimos con las preguntas, ¿eh? Muchísimas gracias. Le voy a dar, si te parece, déjate compartir pantalla y Rocío entra. Yo creo que ya salí, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Sí, Pues sí. entonces ya Rocío cuando quiera. Vale. Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí, ¿no? Vale. Voy a compartir la pantalla. Creo que para que se vea en grande tengo que desaparecer yo, ¿vale? Entonces, voy a ver si puedo compartirla. Vale. ¿Se ve la pantalla? Uh-huh. Vale. Ahora, ¿no? ¿En grande? Sí, sí. Vale, eso, porque yo no os veo, ¿vale? A vosotros. Bueno, pues gracias, Emi, porque creo que lo has aclarado todo mucho, ¿no? Y lo has explicado maravillosamente bien, como siempre. Pues yo quiero hablaros de los cuidados en el domicilio, ¿vale? Y cómo acompañamos a los pacientes. Nosotros somos un equipo de soporte de cuidados paliativos que cogemos toda la zona de Aljarafe y de la Sierra Norte. Solo somos 2 médicos y 2 enfermeros, pero bueno, intentamos llegar a todos los rincones, ¿no? A todos los pueblos, aunque estén muy, muy alejados de Sevilla. Sabemos que la ELA, y mejor que vosotros, creo que no lo sabe nadie, ¿no? Que es una enfermedad muy compleja y que se tarda mucho en diagnosticar. Al principio el paciente pues, hace muchas visitas a su médico. Cuando ya se le ha dado el diagnóstico, pues el paciente principalmente está vinculado al hospital, ¿no? Lo van valorando los diferentes especialistas, ¿no? Y le van poniendo sus tratamientos. Y normalmente desconecta un poco o se desvincula de lo que es la atención primaria, ¿no? Pero llega un momento en que el paciente, como decía Emilia, pues que tiene dificultad para ir al hospital, ¿no? Para hacerle el seguimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente deja de ir al hospital? Pues que necesita los cuidados en domicilio. No hay por qué dejar de darle esos cuidados y se debe asegurar la atención en el domicilio. Eso no quiere decir que no pueda ir al hospital cuando lo necesite, pero que vamos a intentar solucionarle todo lo que podamos dentro de su entorno, ¿no? En su casa con su familia. ¿Qué son los cuidados paliativos? Muchas veces algunos pacientes al principio, cuando se les diagnostica de ELA, no quieren oír hablar de cuidados Disculpa, paliativos, ¿no? Rocío, Porque, dime, disculpa, pero la pantalla yo te la veo muy pequeña. ¿no se ven grandes? No, se te ve en grande tu nombre. Sí, No, Emi, no sé si tú no, la ¿tú la ves yo bien? sí yo sí la veo, ¿eh? ¿sí? Vale, bueno. ¿La veis todo? El ¿Más o resto, menos? Sí, la vemos bien. sí, ¿Sí? vale, perfecto. Vale. Entonces será que yo la estoy viendo Sí, por alguna forma. se Vale, ve bien, discúlpame ¿eh? Sí, por la interrupción. perfectamente. Vale. Pues nada, eso que muchas veces dicen, uy, cuidados paliativos, ¿qué es eso? No, no, por Dios, yo no quiero cuidados paliativos. Y yo creo que es un error, ¿vale? Los cuidados paliativos no significan final de vida, no significan muerte, no significa sedación. Los cuidados paliativos, lo que pretendemos con ellos y con la medicina paliativa es ayudaros en todo momento, en todo el proceso de la enfermedad. Los síntomas que padecen los enfermos de ELA, que padecéis, son síntomas no solo físicos, que podemos tratarlos con fármacos, ¿no? Pero también hay un sufrimiento emocional importante, tanto del paciente. Siempre que hablamos del paciente, que es el protagonista, también hablamos de la familia, ¿no? Del entorno, ¿no? De lo que rodea al paciente, ¿no?
y hay un sufrimiento espiritual y un sufrimiento social, ¿no? Entonces, con los cuidados paliativos, lo que nosotros pretendemos es aliviar ese sufrimiento, o por lo menos intentar aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento, ¿no?, que padece un paciente con una enfermedad pues, tan importante, ¿no?, como es la ELA. La medicina paliativa, y por eso hago hincapié en que los cuidados paliativos no tienen la misión de dejar de hacer. El hecho de que un paciente esté llevado por un equipo de cuidados paliativos no quiere decir que ya no se le vaya a hacer todo lo que haya que hacerle. No se va a dejar de ir al hospital en caso de que necesite algo. No vamos a abandonar ese paciente en cuanto a la medicina clásica, ¿no?, a lo que se refiere a todos los tratamientos, las pruebas y los ensayos clínicos si son necesarios, porque esté en cuidados paliativos no quiere decir que no se vaya a beneficiar de todo lo demás, ¿no? La medicina paliativa es una parte más de la medicina, ¿no? Y, y a lo mejor no podemos curar, pero podemos paliar esos síntomas, podemos ayudar, ¿vale?, a que el paciente se sienta mejor. También vamos a intentar que no se hagan cosas que lo único que hagan es dañar, entenderme, en dañar me refiero a que no le van a beneficiar y va a suponer un sufrimiento, ¿no?, y no le van a reportar ningún beneficio. Debemos ver a la persona como es, con su enfermedad, respetándola y cuidándola en todo momento, ¿no? Nosotros decimos que con los cuidados paliativos nosotros no pretendemos alargar algo que no está en nuestro poder, ¿no?, alargarlo, pero sí ensanchar esa vida y que se viva con dignidad y con calidad. ¿Quién proporciona los cuidados paliativos? Pues todos los profesionales que están en torno, ¿no?, al paciente, desde atención primaria, su médico, su enfermera, la enfermera gestora de casos hospitalaria y de atención primaria, todos los especialistas, que el hecho de que el paciente no vaya ya al hospital o no se traslade al hospital y lo estemos llevando nosotros en el domicilio, no quiere decir que sus especialistas no estén pendientes de ellos, ¿no? Ellos también están ofreciendo esos cuidados. De hecho, nosotros tenemos una relación con la unidad de ELA, con la doctora Barró, con Emilia, pues estamos continuamente en contacto, y cuando vamos a un domicilio y detectamos algún problema que nosotros no podemos solucionar, pues contactamos con ellos y rápidamente buscamos una solución para intentar solucionar, ¿no?, ese problema que tiene el paciente. La familia, desde luego, sin ella y sin toda la red de cuidadores y de familiares que están junto al paciente, sería imposible. Sería imposible cuidar a este paciente en casa. Tendría que ser siempre con ingreso hospitalario, ¿no? Y luego las asociaciones como el Andalucía, que nos facilitan muchísimas veces mucho trabajo y nos ayudan y ponen siempre todos los medios y todos los recursos que tienen a disposición de los pacientes. Muchas veces nos comentan los compañeros de primaria, los médicos, los enfermeros, tengo un paciente de ELA, ¿lo debo incluir ya como paliativo? ¿Deben recibir ya estos cuidados? Nosotros pensamos que, ahora que ya sabemos y os he explicado lo que es la medicina paliativa y lo que son los cuidados paliativos, no hay que tenerle miedo a esa palabra. Y pensamos que desde el momento del diagnóstico, desde que al paciente se le diagnostica ELA, ya pueden beneficiarse de estos cuidados, ¿no? De hecho, nosotros con la doctora Barró y con toda su unidad intentamos, incluso cuando el paciente todavía va al hospital, pues ir allí y conocerlo y hablar con ellos y que nos vayan conociendo para poder, como bien decía Emilia, ¿no?, empezar a coger una confianza, ¿no?, y empezar a hablar de temas tan importantes como la planificación, ¿no? En cualquier momento de la evolución del paciente puede haber una crisis de necesidad importante que podemos solucionar en el domicilio, ¿no? Y entonces yo creo que ahí los cuidados paliativos pues pueden aportar y mucho, ¿no? ¿Quién puede derivar al ESCP, que es el equipo de soporte de cuidados paliativos, que somos nosotros? Como hemos comentado, los cuidados paliativos lo dan todos, ¿no? Desde los familiares, sus especialistas hospitalarios, la atención primaria, las enfermeras gestoras de caso, que son fundamental, un pilar en el que nos apoyamos muchísimo,
tanto hospitalario como en atención primaria, ya que es un enlace, ¿no?, que tenemos con el hospital. Entonces, cualquiera de los profesionales, la trabajadora social, ¿no?, que detecte en un momento dado un paciente que está en el domicilio y que se puede beneficiar, pues nos contacta, ¿no? Nosotros, lo mismo nos llama el neumólogo, que nos llama el endocrino, que la enfermera gestora, que la trabajadora social, ¿no? Entonces, creo que es una red multidisciplinar, intercomunicada, y que entre todos intentamos, pues, dar esos cuidados, ¿no?, esos cuidados paliativos. A veces nos dicen, bueno, ¿y un paciente que entra en cuidados paliativos, cuánto tiempo está? A ver, nosotros no nos gusta hablar de tiempo. Creo que cada paciente va a decidir cómo quiere llevar su enfermedad y quién quiere que sean las personas que están a su lado, tanto familiares como profesionales, ¿no? Ellos van a decidir cuándo quieren que vayamos nosotros a su domicilio o contactar telefónicamente, ¿no? Nuestra intención siempre va a ser intentar mejorar esa calidad de vida con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces va a depender mucho del curso clínico de la enfermedad y de las decisiones que tome el paciente. Si un paciente de ELA va a realizarse una traqueotomía y una PET, pues puede estar en cuidados paliativos, pues ya lo sabéis, ¿no? Muchísimo tiempo, ¿no? Entonces el hecho de que decida hacerse una tráquea no quiere decir que ya salga de cuidados paliativos, no. Nosotros seguiríamos estando a su lado, ayudándole en todo lo que necesite. Y de la otra manera también, si un paciente ha decidido no hacerse la tráquea o no hacerse la PEC, también vamos a estar allí y vamos a respetar en todo momento lo que decida el paciente. Entonces, como no nos gusta hablar de tiempo, nosotros decimos que el paciente estará en pacientes paliativos, o sea, en cuidados paliativos, el tiempo que el paciente necesita y quiera, que estemos nosotros acompañándole, ¿no?, en todo este proceso de enfermedad. Partimos de la premisa, para la hora de controlar los síntomas, de que siempre hay algo que hacer, siempre podemos mejorar algo, siempre podemos ayudar, ¿no? Emilia, pues, nos ha explicado muy bien, ¿no?, todo el tema de la disnea, de los problemas respiratorios, de cuándo van a empezar a necesitar, ¿no?, pues de ventilación mecánica no invasiva, el problema de la sialorrea, ¿no? Entonces, a medida que vaya avanzando la enfermedad, pues los síntomas van a ser más importantes y habrá que ir primando las medidas de confort para que ese paciente se encuentre lo mejor posible, ¿no? También quiero aclarar, porque a veces nos lo preguntan y nos lo comentan, ¿no?, que si el hecho de que pongamos tratamientos paliativos significa que vamos a dormir al paciente o que lo vamos a dejar inconsciente, ¿no? Y no es así, nada más lejos de la realidad. Habrá momentos en el final de esta transición, ¿no?, en el final de vida, que a lo mejor para disminuir el sufrimiento necesitamos utilizar fármacos que duerman al paciente, pero eso sería el final, y no es nuestro cometido, no es llegar al paciente cuando ya está en una situación final, no, nosotros queremos llegar antes, poder hablar con el paciente, poder escucharle y poder saber qué necesita y en qué podemos ayudarle. Los síntomas más importantes y que más angustia producen, pues normalmente es la disnea, ¿no?, la sensación de falta de aire, el no poder respirar, acompañado normalmente de muchísima ansiedad. Hay insomnio, disfagia, la sialorrea, que ya la ha comentado Emilia, el dolor por la inmovilización, que a veces se comenta, no, pero si la ELA no duele, si la ELA sí duele. ¿Vale? Entonces, para cada uno de estos síntomas y para más los calambres, la espasticidad, el estreñimiento, todos esos síntomas que aparecen, pues tenemos fármacos y tenemos recursos para ir aliviándolos. Habrá que valorar cada paciente lo que necesite en cada momento, ¿no? No es una actuación puntual, que vayamos un día, veamos qué le pasa y ya no volvamos a ir, no. Vamos a estar en un continuo contacto telefónico con las visitas y iremos viendo. Si aparece ansiedad, pues tendremos ansiolítico, con el insomnio podemos dar medicación que ayuden a conciliar el sueño, con la sialorrea pues hay medicación como la buscapina y lo de la toxina botulínica, el dolor, la disnea, todo eso lo iremos tratando con los fármacos que vayamos usando. Hay un fármaco muy importante y que da mucho miedo, que es la morfina.
La morfina ni para el corazón ni para la respiración, ¿vale? Es un aliado muy importante que tenemos para, para aliviar la sensación de asfixia, ¿vale? La sensación de disnea y para controlar el dolor. Entonces, de verdad hay que perderle el miedo porque bien usado es un fármaco que nos ayuda muchísimo. A veces nos llaman los pacientes, bueno, los pacientes o los familiares y nos dicen, mira, yo no sé si se está asfixiando o si tiene una crisis de ansiedad, pero el caso es que no tengo que estar dándole con el ambú, pero yo creo que la saturación está bien, está conectado a la máquina. Bueno, es muy frecuente esto, ¿eh? Entonces no debe crear un agobio el pensar que no estoy distinguiendo si mi familiar tiene una crisis de asfixia o una crisis de ansiedad, ¿no? Porque la vamos a tratar conjuntamente. Vamos a utilizar los medios que tengamos a nuestro alcance para aliviarlo. Entonces, bueno, pues nosotros lo valoraríamos y veríamos qué fármaco o qué recurso necesita en ese momento el paciente. Por nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que uno de los mayores recursos que alivian esa ansiedad es la compañía. Creemos que el hecho de estar al lado del paciente alivia muchísimo esa sensación de angustia, ¿no? que puede tener. Hay otros temas que no son los problemas físicos, sino que son los problemas emocionales y espirituales que consideramos que son muy importantes, ¿no? Nosotros queremos ayudar a que el paciente viva con calidad todo el proceso de la enfermedad. Y sobre todo, muy importante, respetar sus objetivos y sus valores personales. Porque lo que para un paciente puede ser calidad de vida, pues tener su tráqueo puesta, su conexión, y él tiene mucha vida en redes sociales, eso puede ser para un paciente tener calidad de vida. Pero para otro paciente a lo mejor eso no es calidad de vida. El no poder moverse o el no poder hablar a lo mejor no es calidad de vida. Entonces, la decisión que tome cada paciente debemos respetarla y respetar siempre esos valores personales y acompañarlo en la decisión que haya tomado. Por eso es tan importante la planificación anticipada, ¿no? Y el que conozcamos al paciente desde el principio de la enfermedad para poder ir hablando con él de qué es lo que él quiere, ¿no? Cuáles son sus objetivos y sus necesidades y cuáles son sus valores en la vida, ¿no? Entonces, para ello hay que tratar mucho el aspecto emocional, ¿no? Como comentaba antes, nuestra manera de cuidar es acompañar y acompañar en todo momento, incluso cuando el paciente está dormido o el paciente está inconsciente. Debemos respetar lo que el paciente quiere. A lo mejor el paciente necesita sus momentos de soledad y debemos respetarlo, como también debemos respetar al paciente que no quiere estar en ningún momento solo. Entonces, para poder ayudar en esto hay que conocer al paciente. Y bueno, las familias nos lo explican, ¿no? O a lo mejor nos dicen, no, él hay momentos en que prefiere pues que no estemos o no, o él necesita estar siempre con mi mano cogida, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso debemos conocerlo para poder ayudarle. Hay un aspecto que para nosotros es importante, que es el aspecto espiritual. No me refiero con espiritual a algo religioso, ¿no? Habrá personas que con su fe y tengan sus vivencias religiosas, ¿no? Pero el aspecto espiritual es algo mucho más grande que eso, ¿no? Es poder permitir y facilitar que el paciente pueda expresar qué es lo que siente, ¿no? Y qué necesidad tiene para estar sereno y tranquilo, ¿no? Pues a lo mejor necesita librarse de una culpa que tiene, o perdonar, o que lo perdonen, o, o pensar en esa persona con la que le gustaría reconciliarse, ¿no? Cada uno lo va a vivir de una manera diferente y tenemos que intentar mm, que el paciente pueda expresarlo, ¿no? Darle las herramientas necesarias para que el paciente pueda expresar lo que siente dentro, ¿no? Esas preguntas que le están preocupando o que le están agobiando, ¿no? Y que pueda expresar lo que siente. Realmente, de verdad, a veces nos centramos mucho en los aspectos físicos, que bueno, que son fundamentales, ¿no? Y son importantes en una enfermedad como esta, pero dejamos de lado una parte emocional y espiritual que creemos que también es muy importante, porque puede dar muchísima, muchísima tranquilidad, paz y serenidad, sobre todo en los momentos finales, ¿no? de este proceso. Y para eso hay que ir trabajándolo poco
poco a poco. También a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser ese final de vida, ¿no? en un paciente? Pues si hemos estado con este paciente durante todo el proceso de su enfermedad, posiblemente conozcamos y sepamos qué es lo que quiere el paciente. Entonces, esta planificación, pues habrá que ir desarrollándola poco a poco. Y además no es algo estático, es algo que puede ir cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. A lo mejor en un principio un paciente decide que no quiere conectarse a ninguna máquina, ni siquiera quiere la BiPAP, no quiere hacerse la PET, porque, bueno, porque ha decidido que eso para él no es calidad de vida. Pero bueno, a lo mejor vamos avanzando y más adelante decide, pues bueno, pues que quiere hacerse estas intervenciones, ¿no? Entonces eso es un proceso que tiene que ir reflejando, que tiene que quedar reflejado, perdón, en su historia, ¿no? Para que todos los profesionales que vayan a asistir a esta persona, a este paciente, sepa cuáles son sus preferencias, por si en algún momento dado el paciente ya no es capaz de expresarlas, ¿no? Entonces es fundamental, ¿vale? El conocimiento de qué es lo que quiere el paciente. Entonces, bueno, pues nuestra actuación será eso, respetar en todo momento la decisión que haya tomado y acompañarle sea cual sea su decisión. Llegará, por ejemplo, si un paciente decide no hacerse la traqueotomía, decide no hacerse la PET, pues bueno, pues llegará un momento en que estaremos ante una situación de final de vida. Nosotros vamos a estar ahí, tanto si es en el hospital como si es en el domicilio. Es algo importante que sepáis que estamos con vosotros y que queremos ayudaros, ¿no? Y que si se decide un final de vida en un domicilio, vamos a estar ahí en todo momento, ¿vale? Entonces, de verdad, quiero que sepáis que vosotros sois los que decidís lo que queréis hacer con vuestra vida. Y en resumen, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que el paciente tiene que vivir dignamente de principio a fin. Y él decidirá cuándo quiere que entremos, cuándo quiere que no estemos y cuándo quiere, dónde quiere que sea su proceso, ¿no? y su final de vida. Intentaremos que haya una ausencia de sufrimiento y tener en cuenta pues, todos los factores humanos que rodean a una enfermedad como la ELA. Por último, deciros que, bueno, que todos los que nos dedicamos a la medicina paliativa, pues creemos que el enfermo pues, necesita no seguir sufriendo. El hecho de que te diagnostiquen una ELA es algo ya muy duro y si podemos evitar que todo el transcurso de su enfermedad sea con menos sufrimiento, pues habremos conseguido nuestro objetivo, ¿no? Va a necesitar tiempo y ayuda para comprender y adaptarse al proceso de enfermedad, ¿no? Necesita toda la información disponible a su alcance para poder tomar sus decisiones, ¿no? Jamás sentirse abandonado por los profesionales. No, nos dolería muchísimo que un paciente diga me he sentido solo en la casa, ¿no? Porque mis médicos no venían, porque mis enfermeras no han estado aquí, porque he tirado de un teléfono y no me han contestado, ¿no? Y también que se le facilite toda la burocracia tan enorme que hay que hacer a veces para poder conseguir las medidas y las ayudas y los recursos necesarios para cuidar a un paciente de estas características en un domicilio. Y por último, nunca separarlo de sus seres queridos, ¿no? Ahora con la situación que estamos viviendo con la COVID, pues es verdad que en los hospitales está resultando muy difícil que los familiares puedan acompañar, ¿no? A los enfermos, pero creemos que es fundamental. Y bueno, yo espero haber transmitido con toda esta charla un poco lo que son los cuidados paliativos, ¿no? y lo que queremos nosotros transmitir con nuestras visitas, con nuestras llamadas telefónicas, con nuestras actuaciones, porque esto es lo que realmente queremos hacer. Y bueno, muchísimas gracias a todos por Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por explicarlo también y de forma tan sencilla. Muchas veces al usar palabras pues que bueno, no puedan herir sensibilidades, a veces para algunos pacientes es complicado exactamente saber qué síntomas podéis abordar, ¿vale? Entonces yo te voy a hacer preguntas
de Sí, algunas de las que han aparecido y otras que por privado me han pasado y que hoy no podían estar. Hay algunas que no sé si competen a Emi o te competen a ti, lo asignáis vosotros vale. como veáis, ¿vale? Pepe Carriza pregunta, ¿recomienda el tener abierta la BIPAP para ajustar los parámetros en casa por el cuidador o el fisioterapeuta? A ver, nosotros habitualmente se deja bloqueada. Creo que he visto también otra pregunta respecto al tosedor. Lógicamente, en términos generales, o al menos en los inicios, debe quedar bloqueado, porque si no, puede haber cambios que puedan no ser beneficiosos, porque lógicamente a veces hay una situación de urgencia y si alguien se pone a cambiar cosas, pues las complicaciones pueden ser muy serias. Es verdad que luego nuestros fisios, por ejemplo, llegan a tener una gran complicidad muchas veces con algunos cuidadores que manejan muy bien los aparatos. Eso lo hago extensible a otra pregunta que había del tosedor. El tosedor quizás es un poco más sencillo, ¿no? Pero desde luego los respiradores en principio se dejan bloqueados y solo en algunos casos se deja desbloqueado en casos muy determinados que sabemos seguro que el cuidador lo pueda manejar bien. Pero es muy extraño y muy raro, esencialmente porque, como ya hemos comentado, se pueden poner varias configuraciones, con lo cual, pasando a otra configuración, puede el problema estar resuelto. Había una pregunta de este tema, el tosedor fijo y que el paciente necesite más. Bueno, el tosedor sí que muchas veces, en cuanto el cuidador lo sabe usar un poco, se puede dejar desbloqueado y entonces lo pueden poner en automático o en manual, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende totalmente del cuidador. Caso. Bueno, y luego hay apreciaciones. Cristina comenta en Almería en Almería no hay mucho conocimiento de la enfermedad, los enfermos de ELA no sabemos bien dónde acudir, ¿no? Es uno de los trabajos que hacemos y que intentamos, ¿no? Homogenizar los cuidados que se dan y además que sean esos cuidados los mejores posibles y en eso Yo creo que en Almería, Patricia, hay un equipo, ¿no?, de cuidados paliativos rurales, ¿no? bueno, Creo que es de las únicas zonas que hay, me parece, ¿no? Bueno, en este caso, que creo que sé que quién es la persona, aún todavía no está en una situación de No está, pandemia, ¿no? que acaba de empezar. Vale. Yo creo que se refiere un poco a la organización de la atención Ujú. multidisciplinar en el hospital, que tenemos constancia porque hoy de hecho se han inscrito profesionales de Almería, desde luego la buena voluntad que están teniendo, pero realmente no es sencillo porque, bueno, Emilia puede acordarse cómo era la situación en Sevilla hace 14 años o 15 y, y empezar no es fácil, ¿no? Hay que ir trabajando día a día y en Almería me consta que hay profesionales que están en ello, Mm. pero bueno, Hay paso que, a paso. bueno, pregunta, ¿el equipo de servicios paliativos me puede adiestrar en el manejo del tosedor? Claro, normalmente nosotros acudimos a talleres con neumología, ¿no?, y en el hospital para ver los distintos tipos de tosedor y tal. Entonces, normalmente preferimos que lo haga la fisiorrespiratoria, porque normalmente son los que habitualmente están manejando. Pero bueno, en un momento dado sí podemos ayudarles a manejarlo, ¿vale? De todas maneras, por lo menos, claro, en el área nuestra, ¿no, Emilia? Normalmente se le adiestra en el hospital y luego ya se van a domicilio, o sea, adiestrado. ¿No es así, Emilia, Sí, normalmente? y yo creo que en esa línea de que todas las cosas van mejorando con el tiempo poquito a poco, Mm, tenemos la reciente incorporación de una fisioterapeuta que mm, además es la que trabaja con la empresa de terapias que lleva que pone el tosedor. mm. Antes tampoco era raro que se pusiera a lo mejor en algún caso el tosedor en la casa. Ahora, por suerte, coincide que la fisioterapeuta además es la que conoce bien cómo funciona y puede colocarlo y además adiestrar bien Mm. al cuidador y al paciente. De Ujú. todas formas, cuando vienen a la unidad, siempre Sí. está el equipo allí para enseñarlo y para ir mejorando Mm. el funcionamiento. Incluso cuando estamos nosotros en el domicilio y hay alguna duda, pues podemos llamar incluso por teléfono, pues mira, el parámetro está tal, cual, y podemos orientar, si vemos que es necesario, pues
como ya han hecho otras cosas, se desplaza, ¿no? Al domicilio y modifican parámetros y modifican. Igual que ocurre con la VIPA, que creo que han preguntado antes, ¿no? Lo de mantener los parámetros abiertos y normalmente si vemos que hay algún problema ellos nos llaman y nosotros nos ponemos en contacto con la unidad de ELA para modificar los parámetros. Bueno, una pregunta. Buenas tardes, soy Arturo García de Madrid, de hace 4 meses traqueostomía Zafo. Tengo una infección por pseudomonas importada del hospital. ¿Cuál es el mejor desinfectante para curar el estómago y el mejor para limpiar los, no sé, el asterisco? La tubuladura, ¿no? Será normalmente, ¿no? Sí, bueno, pone una arroba. No, los codos, ¿no? Los codos de la tubuladura. Esa es otra pregunta, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el mejor desinfectante para curar el estómago? Así esa pregunta. Bueno, normalmente, tanto para el estómago como para los tubos, una solución de clorhexidina algo diluida es quizá lo que más se utiliza ahora mismo. Cuando hay pseudomona, nosotros sí que cuando hay pseudomona que coloniza la cánula de traqueotomía, y a veces es muy difícil de erradicar y además produce muchas secreciones y además malolientes, o sea que es molesto para el paciente, aparte de cuando puede dar infección directamente. Entonces lo que sí utilizamos son los aerosoles de colistina, o de tobramicina, con la idea de intentar erradicar la pseudomona, que por desgracia no es infrecuente que salga del hospital, y entonces al menos durante 3 meses se hace una prueba con colistina inhalada o tobramicina para intentar erradicarla. Luego los desinfectantes normales son la clorhexidina. O sea, el utilizar la colistina que se puede hacer en el domicilio, que nosotros ya tenemos pacientes que incluso lo hemos hecho, ¿no? En un paciente que era de repetición y al principio tenía que ir al hospital, pero hemos conseguido hacerlo en el domicilio, con lo cual no tendría que estar desplazándose para el tratamiento, ¿no? Se hace en domicilio, totalmente. Por eso. Sí, sí. Sí, que eso, que sacarle el cultivo, lleva al hospital, lo valoran y luego se hace el todo en el tratamiento domicilio. se hace 2 veces al día en el domicilio, En el durante un mes, domicilio. 2 meses, lo que haga falta. Sí. La siguiente pregunta, ¿las visitas de equipo de paliativo son programadas o a petición del paciente? A ver, nosotros programamos las visitas según las necesidades del paciente. Cuando un paciente nos llama y nos dice pues, que tiene una necesidad de que vayamos, pues nosotros programamos la visita y vamos. Otras veces somos nosotros, de manera proactiva, que le llamamos, ¿cómo está? Mira, queremos pasarnos, hace tiempo que no vamos a verte. A lo mejor nos dicen, bueno, es que estamos bien y tal, pero el equipo de cuidados paliativos lo que no tiene es un servicio de urgencia, ¿vale? Nosotros las visitas nuestras son programadas, pero siempre cuando el paciente nos llama y nos dice que quiere vernos, programamos una visita. No sé si entendéis la diferencia, que no es, si surge una urgencia, a lo mejor nosotros no podemos atender esa urgencia en ese momento, habría que avisar al servicio de urgencia. Pero si el paciente nos llama, pues mira, últimamente me pasa esto, necesito tal, programamos para, a lo mejor para el día siguiente, 2 días, 3 días, y programamos la visita y vamos. Muy bien. Carmen Arispón, enfermera gestora del Hospital de Valme, que conocéis, pregunta, ¿los cuidados paliativos presenciales en vuestra área sanitaria llegan a las zonas rurales? Sí, nosotros llegamos a todos los pueblos, a todos. Nuestra zona es todo Aljarafe y todo Sierra Norte. Entonces vamos a Guadalcanal, vamos a Lanís, vamos a Carrión de los Céspedes, vamos a Villafranca del Conde, vamos, a todos los pueblos. Que porque estén más lejos de la capital no quiere decir que no vayamos. Es verdad que somos 4 personas y nos tenemos que programar, no podemos por eso asistir, porque tenemos que intentar, pues si vamos a ir a la zona de la Sierra Norte, pues vamos a intentar ver pacientes de la Sierra Norte. Al día siguiente, pues a lo mejor vamos a la zona del Aljarafe, pero sí llegamos a todos los pueblos. En ese sentido, ellos están en Aljarafe, el equipo de domiciliaria paliativos del Virgen del Rocío no llega a los pueblos, llega alguno muy cerca, pero no, más allá no lo hay. Ese es un problema que tenemos en muchos sitios. Claro, muchos sitios, porque nosotros pertenecemos a atención primaria, entonces claro, podemos coger zona rural, pero el Hospital Virgen del Rocío coge su zona de Sevilla, el Hospital Macarena y el de Valme, cada uno coge su zona.
esto tiene que crecer porque hay muchas zonas rurales que no tienen equipo de cuidados paliativos. Somos el único equipo de atención primaria que hay en la provincia de Sevilla. Y nuestra población pues, es de unos 500.000 habitantes. Una pregunta de Ruth, que antes lo comentaba, decía que su padre tenía ELA y también Alzheimer y bueno, pues no podía decidir él. Cuando no puede decidir el paciente, porque en este caso parece ser que tiene Alzheimer y ELA. Rocío, ¿qué planteáis? Sí, mira, normalmente la familia conoce bien, ¿no?, a su familiar. Lo ideal es haberlo planteado antes, pero en este caso no se puede, porque posiblemente el diagnóstico de ELA haya sido posterior al del Alzheimer, ¿no? Entonces nosotros hablamos con la familia y les preguntamos siempre que ellos que conocen a ella, que conoce Ruth, ¿no? Me has dicho, creo que se llama, que conoce a su padre, ¿qué cree que si su padre pudiera expresar, le gustaría decir? Por su forma de vida, por cómo se ha comportado siempre ante los problemas, ante las dificultades, ¿no? Y entonces normalmente nos lo dicen. Si mi padre pudiera hablar, diría, a mí no me llevéis más al hospital. O a lo mejor diría, oye, que yo voy con esto para adelante y me hago lo que haga falta, ¿no? Entonces normalmente las decisiones se toman por representación y la representación, pues normalmente si es el marido es la mujer, los hijos, la familia más cercana, es la que decide. A mí, si Sí, puedo, claro. a ver, a mí ese es un tema que me preocupa mucho y creo que, y al menos en mi presentación lo he puesto también o lo he dicho, para mí la decisión de traqueotomía debe ser la afirmación del paciente. Para mí eso es importante, porque o sea, hay cosas que si un paciente tiene algo muy agudo en el cual tú tienes que intervenir inmediatamente, o por ejemplo podríamos plantear la gastrostomía. Dejar a alguien sin beber líquido, sin comer, es bastante más duro que elegir la traqueotomía en el cual la enfermedad sigue adelante y si además hay una demencia que, como sabemos, en este caso dice que es un Alzheimer, pero todos sabemos que la ELA se acompaña de una demencia frontotemporal en más de un 10% de los casos y ahí en esos casos se repite esa situación, no puede elegir. En mi opinión, nunca se debe poner en manos de un familiar porque realmente si no lo ha expresado el paciente, si no lo ha firmado o ha nombrado, ha delegado realmente esa decisión voluntariamente, es una decisión excesivamente personal. En ese aspecto, creo que la traqueotomía es un tratamiento que no es curativo, es un tratamiento que simplemente prolonga la vida y la enfermedad sigue adelante y que solo se debe hacer a petición del paciente. Para mí eso deja fuera todo paciente que no puede afirmar absolutamente que quiere hacerse la traqueotomía. Porque además creo que en una enfermedad como la ELA, si además se acompaña de una demencia, decidir una traqueotomía que prolonga la vida en esas condiciones es una decisión que no puede tomar absolutamente nadie más y que no creo que esté indicada porque desde el punto de vista médico no es un tratamiento, no es un tratamiento, es tomar una medida de supervivencia que eso en cuidados intensivos a veces a eso se le llama incluso encarnizamiento, es decir, es tomar Una unas obstinación medidas terapéutica. invasivas que el paciente no ha pedido. Entonces, para mí eso son matices que son importantes. Yo no me refería a la traqueotomía, porque efectivamente, ¿no? Y más en una demencia que está hasta contraindicada, ¿no? Desde el punto de vista médico. Me refiero a otro tipo de decisiones, ¿no? O de eso, de traslado al hospital, de estar en casa, de cómo le gustaría al final, de sedación paliativa y tal, ¿no? En el caso de la demencia no tiene ningún sentido, ¿no? Como no ponemos sondas nasogástricas en pacientes con Alzheimer ni como en demencia no tiene sentido hacer una traqueo en ese. Yo me refiero a que cuando el paciente no es capaz de decidir en determinadas cosas, ¿no? Pues bueno, pues que hay que preguntarle a los familiares, ¿no? Pero no me refería a la tráquea. Es que yo creo que Emi lo decía porque Ruth lo había preguntado antes también, si no Ah, vale, es que eso padre no lo he visto. para tráqueo, ¿qué hacía yo? ¿No? Y estaba anterior. Ah, Vale. vale. Bueno, comenta, está una enfermera de consulta de neurología de Torre Cárdenas, de Almería, y dice, sí tenemos equipo multidisciplinar de neumología, no de neurología. No lo entiendo muy bien porque el equipo al final son todos los profesionales, pero a lo mejor
bueno, a lo mejor lo puede explicar mejor. Pero vamos, yo tengo constancia que están intentando hacer todo lo posible. Además, Emilia y yo estuvimos en el hospital hace 2 años, creo, o Sí, aproximadamente, ¿verdad? Ya las 2 últimas preguntas. Dice, hola, soy Miguel Sánchez de Málaga, mi madre tiene ELA con 79 años, come como cada vez le cuesta más comer, ha adelgazado mucho, pesa 43 kilos, pero no quiere PEC ni máquinas. ¿Hay formas de que no siga adelgazando sin PEC? Si cambia de opinión y se pone la PEC, ¿cuánto aumentaría su esperanza de vida? La primera pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos de tiempo para decidir? A ver, la PEC intentamos, a diferencia de con la traquetomía, efectivamente intentamos convencer a los pacientes, porque es que ese deterioro progresivo es realmente muy doloroso. La esperanza, hombre, en ese caso que la desnutrición es tan evidente como está expresando, que hay una pérdida de peso muy importante, pues evidentemente al nutrir mejora bastante, por lo menos la calidad de vida, la situación general y evidentemente también la esperanza de vida. Si la decisión de la paciente es clara, está convencida y no hay manera de hacerle ver que quizá eso no es tan agresivo y sin embargo la estás alimentando, hidratando, en ese caso lo que creo que se impone es un manejo exquisito por parte de un equipo de paliativos, porque realmente es excesivamente cruel si no quiere hacerlo, ni siquiera quiere sonda nasogástrica. Normalmente, hasta el paciente que más inicialmente decía que no, en esos casos, con cariño y con tiempo se le puede convencer, pero hay alguno que no lo quiere y hay que respetarlo. Pero evidentemente poner la PEC y nutrirlo sí cambiaría, no a muy largo plazo, pero sí cambiaría algo la situación de la paciente, claro, mejoraría. Claro, si ella está con su capacidad mental totalmente bien y decide que no se quiere hacer la PEC, pues hay que respetarla, claro. Pero es lo que dice Emilia, ¿no? Hombre, sí mejoraría su estado, ¿no? Pero bueno, que hay que hablarle, hay que decirle por qué no, porque a lo mejor no se le quiere hacer la PEC porque le da miedo la intervención o porque piensa que no sé, que es peligrosa o que es algo, y a lo mejor si se le explica bien, detalladamente, lo que es, pues a lo mejor cambia de opinión. Y si aún así, por eso decía yo que tienen que tener toda la información, ¿no? Para poder decidir, porque a veces hablamos con los pacientes y dicen, es que yo pensaba que eso era otra cosa, hablando, ¿no? Es que yo creía que eso era de esta manera, ¿no? Y entonces, si tienen toda la información, es más fácil que decidan. Si aún así, después de toda la información que tienen, de que se la haya explicado detenidamente, ella reitera su decisión de no querer ponérsela, pues bueno, habrá que respetarla y habrá que ayudarla también a que no haya un sufrimiento por eso, por no poder comer, por no poder beber, que empiece a deshidratarse, que se encuentre mal, y habrá que estar ahí, a su lado, respetándola y bueno, tomando y con los recursos que tenemos, pues ayudarla a que no haya un sufrimiento. Además, creo que es un caso de Málaga capital y en lo que son las capitales, afortunadamente, los equipos de paliativos siempre son más llegan. Y más cómodos. Vale, pues ya la última pregunta, que de Salvador Hernández, decía, el capnógrafo existe en casi todos los hospitales, pero casi solo se prescribe para los niños y es doloroso. ¿Se puede exigir? Yo ni sé lo que es. Fíjate, llevo en esto ya tiempo. Pero cuando dice que es doloroso, supongo que se refiere a la gasometría. El capnógrafo es como el pulsoxímetro, o sea... Claro, es que el capnógrafo lo llevan las ambulancias y se coloca, verá, que eso mide el CO2, pero eso no es doloroso. Se referirá a la gasometría, me imagino, sí. Es verdad que en muchos hospitales cuesta, a nosotros nos costó mucho que lo compraran, o sea que... Y luego, y de hecho empezamos a comprarlo con alguna beca a nivel particular, porque es que me parecía que las gasometrías, además, son muy dolorosas y a veces cuesta trabajo sacarlas. Entonces sí, es una lástima, es verdad que con los niños sí se entró mucho antes en los hospitales, pero bueno, cada vez va entrando más y el que lo empieza a usar ya no vuelve a hacer gasometrías. Nosotros ya tenemos, creo que como 5 equipos, porque los hemos ido poniendo en distintas áreas del servicio, ¿no? Bueno, pues
Bueno, él sigue preguntando, ¿se puede exigir para un adulto? Pero bueno, yo creo que dependerá que sea indicado, ¿no? No. Es que tiene que tener, es un aparato, vamos, relativamente simple, pero bueno, tiene que tenerlo el hospital. Si no lo tiene, no se puede exigir. Quiero decir, no es como una prueba que tú la puedas pedir, sino que eso es un aparato que lo pones in situ, ¿vale? Si no, si necesitas la CO2, necesitas hacer la gasometría. Bueno, pues yo creo que vamos a respetar un poco los tiempos, ¿verdad? Son las 7:30, llevamos 1 hora y media y yo creo que ha sido muy interesante el taller. A los asistentes os felicitan, ha sido muy ameno y también estaba José María Benítez, neumólogo recién jubilado del Macarena. Además me alegra ver a los afectados porque desgraciadamente cuando hacíamos los talleres presenciales muchas veces venían sus cuidadores y gracias al Zoom pues tenemos la posibilidad de que estén ellos escuchándolos en primera persona. Muchísimas gracias a Emi y a Rocío, bueno, ya veis cómo son los familiares que lo describen todo. Este taller se va a colgar en nuestro canal de YouTube porque hay muchas personas, aunque he intentado atender a todo el mundo, pero hay gente que no sabía conectarse a Zoom, no oía, no veía. Bueno, así que esto lo van a poder desde el canal de YouTube, que es muy sencillo tenerlo la próxima semana. Solamente ya emplazaros al próximo taller, que es la semana que viene, que va a ser sistemas de comunicación de alta tecnología, que será el 3 de diciembre, pues en horario de tarde, ¿vale? Para todos los asistentes. Y ya, Emi, la pregunta del millón, la vacuna del COVID, te la tengo que decir, porque esta me han bombardeado el móvil y no puedes preguntarme por el COVID. ¿Me la pongo o no me la pongo? Si ponerla o no ponerla. Bueno, podemos hablar de cuál de ellas. Ahora ya pasa a ser Aramis Fuster, ¿no? Esto de la luz da. Vamos a ver, la vacuna del COVID tendremos que creer en ella y ponérnosla. No podemos decir más. O sea, tendremos que confiar en que todos la FDA, todos los controles que lleva cualquier vacuna y que es de absoluta confianza, los van a seguir igual. Y es que tenemos que confiar en ello, punto. Aunque tenga plazos más cortos, etcétera. Y tendremos que ponérnosla. Y los sanitarios, vamos, los pondremos los primeros. Los primeros. Y todas las vacunas tienen algunos efectos secundarios que en este caso pues también los tendrán. Pero que sí, la respuesta es sí, sin paliativos. Y no preguntes más, ¿eh? Sin profundizar. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta el jueves los que queráis conectaros. Y gracias a vosotras dos. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego.